Vengo que me dé una explicación. Mi esposo casi se muere por su culpa. Yo no sé para qué estudian tanto si diagnostican por una cosa y después salen con otra. ¿Acaso son ineptos? Bueno, esta señora viene a consultar sobre su esposo, un varón de 58 años, sin hábitos tóxicos, antecedentes médicos ni tratamientos habituales. Acude a urgencias por dificultad para la articulación del habla, la deglución de sólidos y líquidos y debilidad cervical progresiva desde hace 3 días. No había presentado infecciones recientes ni otra sintomatología. En la exploración física, el paciente está consciente, alerta, con un lenguaje bien estructurado. Obedece órdenes y responde preguntas. Disartria leve, disfagia grave para líquidos y sólidos, requiriendo aspiración continua de saliva. Movimientos oculares normales, paresia facial periférica izquierda, dificultad para la protrusión y lateralización lingual. Fuerza por grupos musculares disminuida en la flexión y extensión del cuello y en la elevación del hombro. Abducción y aducción de hombros, flexo-extensión de codos y del carpo. Abducción y aducción de dedos conservada en miembros inferiores. Reflejos osteotendinosos presentes y simétricos. Pruebas cerebelosas, bipedestación y marcha sin alteraciones. Se le realizaron diversas pruebas complementarias, como lo son serologías para VIH, citomegalovirus y Mycoplasma pneumoniae, resonancia magnética cráneo-cervical, hemograma, coagulación, entre otros. Inicialmente se trató de forma empírica por sospecha de miastenia gravis vulvar. Ante ausencia de mejoría clínica y pruebas complementarias que apoyaran este diagnóstico, se sospechó del síndrome de Guillain-Barré. Se suspendió el tratamiento anterior manteniendo inmunoglobulinas intravenosas a dosis de 0,4 gramos por kilogramo por día, hasta completar 2 ciclos de 5 días. En el segundo día de ingreso se decidió intubación orotraqueal por mal manejo de secreciones y se trasladó a unidad de cuidados intensivos. Luego se requirió una traqueostomía por persistir compromiso de pares craneales bajos. Tras completar el tratamiento se presenta una mejoría progresiva que permite retiro de traqueostomía. Al alta se consigue deglución autónoma, persistiendo disfagia leve y disfonía, debilidad para la extensión del cuello, dificultad para la protrusión y lateralización lingual. Es trasladado a un centro de rehabilitación y a los 3 meses del inicio de los síntomas, el paciente solo presenta debilidad en la elevación de los hombros. En revisiones posteriores, se ha mantenido asintomático con una fuerza recuperada. ¿Pero qué es el síndrome de Guillain-Barré? Bueno, para comenzar, hablaremos sobre el síndrome de Guillain-Barré, que es considerado una polineuropatía inflamatoria aguda que ocurre con mayor frecuencia en la actualidad, presentándose generalmente como una paresia, es decir, un tipo de parálisis flácida simétrica ascendente y arreflexiva. Cabe destacar que en Norteamérica y Europa es más común en adultos y que aumentan de manera constante con la edad. Varios estudios indican que los hombres tienden a ser más afectados que las mujeres. Como podemos ver en las siguientes diapositivas, entre el 3,5 y el 12% de los pacientes fallece a causa de complicaciones durante la fase aguda. Se estima que la incidencia anual del síndrome de Guillain-Barré oscila entre el 0,4 y el 4 de casos por 100.000 habitantes por año. Es de suma importancia decir que en los países occidentales la incidencia de esta patología varía entre un 0,89 a 1,89 por 100.000 personas, es decir, un promedio de 1,11, y en niños entre un 0,5 a 1,5 por 100.000 personas, como nombramos anteriormente, con discreto predominio en el sexo masculino. De Guillain-Barré. En muchos casos hay una historia previa de infección que causa la respuesta inmunológica en los nervios, en donde se observa un aumento del 20% de probabilidad de adquirir la enfermedad 10 años después de la primera década de vida. La mayoría de los casos son precedidos por infecciones del tracto respiratorio superior o por diarrea, ocasionados principalmente por cuadros virales. El sistema nervioso se compone por células gliales y neuronas. Dentro de este se divide el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. En el sistema nervioso periférico encontramos nervios y ganglios. La neurona es la unidad funcional y estructural del sistema nervioso que transmite los impulsos nerviosos. La placa motora es la unión entre la neurona y las fibras que esta inerva. Estas conlleva a la contracción muscular. Gracias al estímulo que produce un potencial de acción, el potencial de acción produce la liberación de acetilcolina. Esta despolariza y hace que se produzca la contracción muscular en las fibras que esta inerva. Hay factores que ayudan a que el impulso nervioso sea mucho más rápido. La conducción que produce la vaina de mielina, que es uno de los factores, es saltatoria, lo que ayuda a que el impulso nervioso se realice de forma mucho más rápida.
Cuando no tenemos vaina de mielina, el impulso nervioso es mucho más lento. Su conducción no va a ser saltatoria, lo que conlleva a varias enfermedades. También puede producir un mal funcionamiento de nuestros órganos y de nuestros músculos. Dentro de la fisiopatología del síndrome de Guillain-Barré encontramos la producción de autoanticuerpos. Esto se produce porque llega un patógeno potencial y el cuerpo te termina atacando a sí mismo. Esto pasa porque la vaina de mielina es reconocida por los autoanticuerpos como desconocida, como si fuera el propio patógeno, porque estas tienen similitud en sus moléculas. Entonces, los autoanticuerpos marcan la vaina de mielina, llegan los macrófagos, generan una exacerbada alarma para que el sistema inmunitario llegue. Entonces, se genera una alta respuesta mediada por citoquinas y esto conlleva a la posterior fagocitación de la vaina de mielina, lo que también lleva a la desmielinización. Dentro de los pacientes que han tenido el síndrome de Guillain-Barré, encontramos pacientes que han tenido procesos infecciosos anteriormente, como lo son la Campylobacter jejuni, Mycoplasma pneumoniae, citomegalovirus, el VIH. También han registrado casos en los que pacientes que han cursado por el COVID o que tienen el COVID han presentado el síndrome de Guillain-Barré. También se da cuando hay enfermedades autoinmunes como la púrpura trombocitopénica, como la tiroiditis, glomerulonefritis, entre otras. Los síntomas suelen durar unas pocas semanas y la mayoría de los casos se recupera sin complicaciones neurológicas a largo plazo. Entre los primeros síntomas se encuentra la debilidad u hormigueo. Esta comienza en las piernas y suele extenderse hacia los brazos y la cara. En algunos casos se puede producir parálisis, ya sea a nivel de las piernas, de los brazos, como también de la musculatura facial. Entre un 20 a un 30% de los casos se puede ver afectada la musculatura torácica, produciendo una dificultad al momento de respirar. Y finalmente, entre los casos más graves se encuentra la dificultad para hablar o para deglutir. Estos son considerados potencialmente mortales. En cuanto a los medios de diagnóstico, la primera etapa de este es muy compleja, puesto que puede variar de un paciente a otro. Es por esto que deben ser evaluados y examinados minuciosamente para así evitar una terapia errónea. Dentro de sus pruebas complementarias se encuentra la punción lumbar y si siguen dudas sobre el diagnóstico se puede realizar un electromiograma. En la anamnesis se indaga sobre posibles infecciones virales o bacterianas, también si es que ha presentado algún cuadro de diarrea, si se ha sometido a operaciones o inmunización antes de la presencia de los síntomas del síndrome. En el examen físico se hace una exploración física completa, donde se indaga por posibles daños en los nervios periféricos, como de los reflejos de estiramiento que generalmente se encuentran ausentes. También se examina la fuerza de piernas y brazos y además se realizan pruebas sensoriales para verificar si es que existe algún tipo de entumecimiento. La punción lumbar se recomienda realizarla posterior a la primera semana iniciados los síntomas. Esta sirve para analizar si hay una disociación albuminocitológica, es decir, un aumento de proteína en relación con las células del líquido cefalorraquídeo. Si esta sale negativa, se recomienda repetirla transcurridas las 72 horas. La electromiografía y los estudios de conducción nerviosa nos van a servir para estudiar los nervios periféricos y el músculo, y así examinar si hay una pérdida de fuerza o masa muscular o debilidad de una zona en concreto de los miembros inferiores y superiores. La electromiografía consiste en la introducción de un electrodo de aguja directamente en el músculo para así registrar su actividad eléctrica. En cuanto al tratamiento general del síndrome de Guillain-Barré, este puede llegar a ser mortal. Por tanto, los pacientes que con el síndrome van a tener que ser hospitalizados para mantenerlo en vigilamiento continuo. En cuanto a las medidas de apoyo, estas van a incluir el monitoreo de la respiración, la actividad cardíaca y la tensión arterial. Los pacientes que presenten dificultad respiratoria también es probable que necesiten ventilación asistida. Por esto se les va a mantener en vigilamiento continuo para detectar posibles complicaciones como arritmias, trombosis, infecciones, hipertensión o hipotensión. Cabe destacar que este síndrome no tiene cura, pero el tratamiento va a ayudar a mejorar los síntomas y también a acortar su duración. La naturaleza autoinmunitaria de la enfermedad suele tratarse en fase aguda con inmunoterapia como las inmunoglobulinas intravenosas o la plasmaféresis para eliminar los autoanticuerpos. El tratamiento de inmunoglobulinas intravenosas es aquel en el que se inyectan anticuerpos de sangre donada a una de las venas del paciente.
suele usarse este tratamiento ya que según la evidencia científica ha demostrado tener menos efectos adversos en cuanto al tratamiento de plasmaféresis o intercambio de plasma. Pero independiente de esto, los dos son igual de eficaces. El tratamiento de intercambio de plasma es un proceso mediante el cual se separa el plasma de la sangre de una persona a partir de los glóbulos rojos y blancos de la sangre. Aquí podemos ver una gráfica donde se evidencia lo que sucede durante el intercambio de plasma. En el paso 1 tenemos la sangre total que luego va a sufrir un proceso de centrifugación mediante el cual se va a separar el plasma de los demás componentes sanguíneos. Cuando este plasma se separa se va a eliminar y como es eliminado luego se tiene que administrar un fluido de reemplazo el cual generalmente es albúmina al 5%. Finalmente, esto se mezcla y se devuelve a la sangre del paciente. Generalmente, los mayores beneficios se obtienen cuando la inmunoterapia se inicia 7 a 14 días después de la aparición de los síntomas. En el caso de que persista la debilidad muscular luego de la fase aguda de la enfermedad, puede que el paciente necesite de rehabilitación para fortalecer la musculatura y restaurar el movimiento. Este trastorno neurológico evoluciona en 3 etapas, en un periodo de 3 a 6 meses. La primera etapa va a ser la de progresión, aquí van a iniciar todas las manifestaciones clínicas y van a estar en su mayor intensidad. Luego le sigue la estabilización y finalmente la recuperación o regresión. Aquí el paciente va a iniciar su recuperación y los síntomas que persistan, como debilidad por ejemplo, van a ser considerados como secuelas. Estas pueden requerir rehabilitación, dispositivos ortopédicos o incluso cirugías. La mayoría de los pacientes mejora considerablemente en un periodo de meses, sin embargo un 30% de ellos quedan con secuelas. De un 2 a un 5% de estos pacientes recuperados luego de la mejoría inicial van a desarrollar una polineuropatía desmielinizante inflamatoria crónica. Los factores que están asociados a un mal pronóstico son una edad mayor a 60 años, la progresión rápida de la enfermedad, la extensión y severidad del daño axonal y un tratamiento tardío. Este síndrome es letal en menos de un 2% y las primeras causas de muerte son el síndrome de dificultad respiratoria aguda, sepsis, embolia pulmonar y paro cardíaco. Luego de que el médico realiza el diagnóstico e indica un tratamiento adecuado para el paciente, el profesional de enfermería es el encargado de llevarlo a cabo, mediante los cuidados íntegros enfatizados en las necesidades humanas del paciente. Esto se realiza en conjunto con un equipo multidisciplinario de distintas áreas de la salud para así mejorar la evolución del paciente tanto en el área intrahospitalaria como extrahospitalaria. Los cuidados de enfermería se basan principalmente en la gestión del cuidado, promoción y educación al paciente como su familia. Bueno, primero que todo debemos recopilar todos los datos del paciente para así crear un informe relacionado con las siguientes etapas del proceso, identificando las necesidades alteradas del paciente, estableciendo un plan de cuidados que garantice la continuidad del plan inicial, adaptándolo así a las nuevas necesidades y situaciones que se van presentando dentro del camino. Dentro de las intervenciones que nosotros debemos realizar como enfermeros está la monitorización de la vía respiratoria, el cuidado del paciente encamado, la escucha activa que siempre se debe tener en cuenta, esto es muy importante, el manejo de la nutrición, la vigilancia del tratamiento producto de las complicaciones que se pueden tener, disminuir si es posible el temor y ansiedad del paciente, que esto igual juega en contra, y también la promoción a la atención domiciliaria que se le va a hacer post-hospitalización. Luego sigue la evaluación, que es el desenlace clínico del paciente, lo cual igual es esperado por parte del profesional. Cabe recalcar que al momento de dar el alta hospitalaria es muy importante enfocarnos en la educación de la patología por posibles complicaciones que puedan ocurrir. Entonces hay que explicar muy bien los cuidados que debe tener el paciente y hay que explicárselo también a la familia para disminuir un riesgo. El caso clínico expuesto durante la presentación concuerda con la epidemiología del síndrome de Guillain-Barré.
Recordar que uno de los antecedentes de nuestro paciente era que poseía 58 años, lo que es un indicador de que hay más riesgo a medida que avanza la edad. Recordar que varios estudios indican que es más recurrente en hombres que en mujeres, lo cual concuerda con nuestro caso, donde nuestro paciente era de sexo masculino. Si bien no se sabe con exactitud qué fue lo que produjo esta patología en este paciente, es lo que consideramos como un caso atípico, ya que no hay una exposición previa a un microorganismo o una infección, lo que es característico en este tipo de patología, lo que corroboramos con los exámenes de sangre que se le hicieron al paciente, además de la punción lumbar y la electromiografía que salieron normales. De acuerdo a esto, y los síntomas que presentaba como disartria, disfagia, paresia facial, es que se trató de en primera instancia como miastenia gravis vulvar, en sospecha de un síndrome de Guillain-Barré. Al no generar efecto el tratamiento por miastenia gravis vulvar y descartando este diagnóstico, es que se procedió a un tratamiento por inmunoglobulinas intravenosas y plasmaféresis, un tratamiento característico en el síndrome de Guillain-Barré, lo cual hizo efecto en el paciente. Si analizamos la evolución del paciente, podemos ver en este caso que pasó por las 3 fases típicas del síndrome de Guillain-Barré. Es decir, en la fase 1 o fase de progresión, este fue trasladado a unidad de cuidado intensivo por su estado de salud. En la fase 2 o fase de estabilización, este salió de unidad de cuidados intensivos y fue evolucionando paulatinamente. Y en la fase 3, fase de recuperación, es donde este es trasladado a rehabilitación y desde los 3 meses que dieron inicio a los síntomas, este ha vuelto a completar su estado de salud. Lo que desencadena en la gran importancia que tiene la labor y el rol que ejerce el profesional de enfermería en estos tipos de procesos patológicos, ya que él está antes, durante y después de este tipo de patologías. ¿Por qué antes? Porque el inicio de las complicaciones es cuando el profesional de enfermería debe valorar críticamente y reflexivamente los signos y síntomas que se presentan en el caso. Además, debe velar por una correcta toma de muestras de exámenes. Con esto, en contribución a un buen diagnóstico médico. ¿Por qué? Durante. Al estar en una unidad de cuidados intensivos, es rol de enfermería velar por la monitorización, control y tratamiento que se le está dando en esta unidad a los pacientes. Es por esto la gran importancia que tiene la labor que ejerce en este tipo de unidades. Y por último, porque después es responsabilidad del enfermero que tras la recuperación de ese paciente comienza su rehabilitación, donde debe crear un plan de cuidados, debe orientar a la familia acerca de los cuidados que requiere y además puede gestionar la ayuda de otro profesional para poder contribuir a la recuperación completa de este paciente. A continuación está el glosario, donde estas son las palabras que consideramos más importantes de conocer para entender este caso clínico, como alguna sintomatología, por ejemplo, paresia, disartria, disfagia, y además conocer el concepto de polineuropatía, que es un trastorno de los nervios periféricos difusos que tiene gran relevancia en el entendimiento del síndrome de Guillain-Barré.